¿Qué tal? Buenas. El tema que vamos a hablar el día de hoy es algo muy debatido, ¿no? Justamente por el tema de los videojuegos, ¿no? ¿Quién no ha jugado un videojuego, sea en una PC, en una consola o en tu propio dispositivo móvil? Pero la gran pregunta es, ¿son dañinos los videojuegos o nos causan o nos perjudican jugar a los videojuegos? Sabemos que a través de los años los videojuegos han ido evolucionando a través de los tiempos, ¿no? Y más ahora con la tecnología y los avances tecnológicos que tenemos en nuestros tiempos, con mucha más ha generado nuevos géneros de los videojuegos, ¿no? Entonces, a la gran variedad que hay ahora de este tipo de entretenimiento, puede ser que cause alguna adicción. Y esto se ve mucho en los jóvenes, ¿no? Aquellos que están en los colegios, jóvenes que están estudiando, o hasta incluso personas adultas, ¿no? Porque están al alcance de todos. Pero ¿por qué pasa esto? Nosotros como seres humanos siempre buscamos una fuente de satisfacción donde podemos despejarnos o librarnos de alguna preocupación, de algún estrés o de alguna actividad que nos cause mucho cansancio. Entonces, podemos ver cuáles son los beneficios o cuáles son las consecuencias del consumo de los videojuegos. En sí, los videojuegos producen una gran cantidad de dopamina. ¿Qué es esto? Esta es una sustancia que genera nuestro cerebro a que nos impulsa a estar motivados o a sentir satisfacción al realizar algún tipo de actividad. Y esta información está recorroborado por la revista biomédica. ¿Qué pasa con la dopamina? Pues es una sustancia que nos ayuda a estimular, ¿no? Todo nuestro cuerpo, más que todo la actividad cerebral, ¿no? Y al asociar esta fuente de generación de dopamina con los videojuegos, va a hacer de que nosotros prefiramos buscar una satisfacción solamente al jugar, ¿no? A jugar videojuegos, a jugar algún tipo de juego que se escapa fuera de la realidad, ¿no? Entonces, esto sí es algo perjudicial, ¿no? Ya que al tener esa fuente de que los juegos sean nuestra fuente de satisfacción y genera más dopamina, entonces ya no nos sentimos tan satisfechos en actividades como estudiar, trabajar o hacer ejercicio. Pero también podemos verlo por otro lado. Algo beneficioso es que los videojuegos en tiempos breves o en tiempos muy cortos pueden ser un pasatiempo, ¿no? Que beneficia al desarrollo de las personas, como por ejemplo la capacidad motora, de retención, de memoria, también como habilidades que pueden estar asociados a una mejor actividad de que nos puedan ayudar. Por ejemplo, como juegos de estrategia o juegos que nos ayudan al aprendizaje o juegos que también sean parte del beneficio de la salud, ¿no? Porque sabemos que hay juegos que también ayudan a la velocidad motora del cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista beneficioso de que puede ver los videojuegos, ¿no? Ya que genera un punto que beneficia a nuestro cerebro y a nuestra salud, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir si escuchamos por voz de un especialista o de un psicólogo? Lo más probable es que esto sea de una opinión más drástica o que sea dirigida a lo malo que es los videojuegos, ¿no? Ya que pueden ser una fuente de que nos genere mucho vicio, también de que puede causar daño a nuestra forma de pensar o de ver la realidad, ¿no? Pero esto más que todo está dirigido a los videojuegos que tienen ese punto o esa característica, ¿no? De, por ejemplo, juegos de matanza, juegos que tú tienes que usar arma para matar personas. Entonces, algo provechoso puede ser para nosotros, obviamente que no, ¿no? Es un simple entretenimiento, pero puede ser que nos cambie de la manera de ver las cosas o la realidad, ¿no?
de que, por ejemplo, las armas están bien usadas, que puedes matar a gente a tu gusto. Entonces, a la manera de lo que estoy comentando, se dan cuenta de que pues, no, no causan algún beneficio de nosotros, ¿no? Y también de que estos tipos de juegos generan un vicio, ¿no? Justamente porque como el cerebro quiere generar esa sustancia de la dopamina y relacionados a juegos que sean muy adictivos, mucho adrenalina, por así decirlo, que genera a estar en momentos muy críticos, entonces esos tipos de juegos sí nos causan algún daño, ¿no? Pero como mencionamos hace poco, a través de los tiempos se han ido generando varios corrientes o varios géneros de juegos. Y esto se ve relacionado pues en que hay juegos que justamente se encargan solamente de una característica, como puede ser de juegos de estrategia, juegos de que están orientados a que tú tienes que planificar para tener un resultado. Juegos que también está para la memoria, ¿no? Que tienes que aprenderte, tienes que tener una buena retención para poder solucionar problemas dentro de aquel videojuego, ¿no? O también juegos que ayudan a hacer ejercicios, a no tener una vida más sedentaria, ¿no? Ya que la mayoría de los juegos, como son de computadora, son de consola, pues paras sentado y por largas horas y esto genera alguna incomodidad en nuestro cuerpo, ¿no? Como atrofiarse los músculos o estar siempre en esa misma posición, que cuando tú haces algún ejercicio, de esa manera te ves afectado porque no rindes, no das la capacidad porque tienes un estilo de vida muy sedentario. Entonces, tenemos que resaltar de que los juegos no son malos, ¿no? Pero si le damos mucha más prioridad o damos más de nuestro tiempo a los videojuegos, eso sí puede perjudicarnos, ¿no? Porque no dejemos de que los juegos sean la fuente de satisfacción o la fuente de estímulo para que nosotros nos sintamos bien o simplemente eso sea nuestro único rutina, nuestra única fuente de tener centrado nuestra mente cuando hay un problema, ¿no? Eso no tenemos que relacionarlo. Entonces, debemos centrarnos de que también debemos buscar fuentes de satisfacción dentro de nuestras actividades que sean beneficiosas, como estudiar, como trabajar o hacer ejercicio, obviamente. Esto sí tiene un punto positivo, ya que al estudiar retienes y puedes aprender y puedes seguir desenvolviéndote más para un trabajo. En el trabajo rendir, no frustrarte demasiado, no buscar soluciones muy rápidas, sino te centras en poder avanzar como tu carrera o avanzar en aplicar mejores decisiones dentro de tu trabajo. Entonces, en conclusión, los juegos son dañinos, en parte sí y en parte no. Si tú te centras mucho que los juegos sean una fuente de estímulo, la fuente principal de generar dopamina para nuestro cerebro, obviamente que sí. Y más orientados a juegos que sean, que no tengan mucho provecho para nosotros, ¿no? Como digo, juegos de mucha acción, juegos de matanza, juegos de mucha violencia, obviamente que vamos a aprender o vamos a adquirir esas características que tiene el juego. Entonces, si nosotros nos centramos en que tengamos nuestro breve tiempo de jugar, sean juegos sanos o juegos que nos puedan beneficiar a nosotros mismos, ¿no? No damos de por sentado que tampoco obligamos a que las personas dejen su tipo de juego favorito. Eso no es ningún motivo. Cualquier persona tiene el libre derecho de escoger sus gustos, escoger los videojuegos que ellos quieran jugar, ¿no? Y también el tiempo que le dedican. Pero eso sí, ya por su propio punto de vista o su propio, el tiempo más largo que le tome, le va a perjudicar de alguna manera. Entonces, no dejemos que los videojuegos sean la única fuente de satisfacción o la única fuente de que nosotros seamos más activos, ¿no? Como le digo, debemos dar la prioridad a nuestros estudios, a nuestro trabajo o alguna actividad, hacer el ejercicio, ya que esto sí beneficia a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Para terminar, siempre deseamos de que busquen una buena fuente de satisfacción, que no sean solamente los videojuegos, sino en actividades más sanas, ¿no? Siempre se recomienda hacer ejercicio, ¿no? Y más con amigos, ¿no? El ir a jugar, hacer deporte,
en nuestro instituto tener nuestro grupo de trabajo para poder desarrollar, compartir ideas y así poder desenvolvernos más y también generar más conocimientos entre todos. Y no cabe olvidar de que también tenemos que saber escoger a los juegos que nos benefician a nosotros mismos. Si quieres jugar, hazlo, pero no lo hagas la fuente de la prioridad de tus actividades principales. No le des mucho tiempo porque esto nos puede perjudicar a nosotros. Diviértete en el juego que tú prefieras, pero siempre dando prioridad a las cosas que podemos tener el día a día. Que tengas buenas tardes. Saludos.